Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a aprender sobre el tema movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta es la tarea número 6 del tercer parcial. Ya anteriormente habíamos estudiado un poco sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando hicimos una comparación entre el MRU y el MRUA. En la pregunta número 1 le piden que usted escriba qué significa MRUA. ¿Recuerdan que MRU significa movimiento rectilíneo uniforme? Y como le agregamos la A, sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso es lo que significaría estas siglas. Número 2. Después de leer las siguientes situaciones, escriba sobre cada línea de al lado si son MRU o MRUA. Todos estos ejemplos que se le están dando aquí son movimientos rectilíneos, o sea, movimientos en línea recta. Pero queremos saber si son movimientos rectilíneos uniformes, o sea que si la velocidad no cambia, va a ser movimiento rectilíneo uniforme. Y si la velocidad cambia, va a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y usted aquí va a escribir la sigla. Inciso A. Las puertas de un ascensor en movimiento. Generalmente el movimiento del ascensor es en línea recta y no cambia, mantiene la misma velocidad tanto de las puertas como el movimiento del ascensor. Entonces aquí sería MR, ¿qué? UA o MRU. MRU, porque no cambia la velocidad. Número 2, un atleta corriendo antes de llegar a la meta. Generalmente los atletas cuando ya están por llegar a la meta mantienen la misma velocidad o ¿qué hacen ellos? Aceleran, ¿verdad? Corren más rápido. Entonces sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Inciso C. Un botón cayendo dentro de una botella con agua. Este es el experimento que realizamos en la clase anterior y ¿se acuerdan de qué era? De movimiento rectilíneo uniforme. El agua sirvió para que la velocidad del botón se mantuviera constante. Un auto mientras es levantado por una grúa. La grúa generalmente cuando mueve objetos lleva el mismo movimiento, entonces sería movimiento rectilíneo uniforme. Una moneda al caer de un edificio. Cuando la moneda cae de un edificio o de un lugar alto, siempre va a caer hacia la tierra en línea recta, pero va a ser víctima, digamos, de la gravedad. La gravedad es una aceleración que todos los cuerpos, digamos, experimentan al caer. Entonces sí hay aceleración, por lo tanto sería movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una persona ¿cómo sería el movimiento de una persona mientras usa las escaleras eléctricas? Cuando usted sube o baja por las escaleras eléctricas, va en línea recta. Y las escaleras eléctricas cambian de velocidad. ¿Verdad que no? Entonces sería movimiento rectilíneo uniforme. En la pregunta número 3, le piden que usted escriba cuál es la fórmula para calcular velocidad en una situación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Se acuerdan que aprendimos cuál es la fórmula para velocidad? De velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? Pero ese es para cuando el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme. Cuando el movimiento es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a utilizar esta fórmula que le aparece en la página número 20. Yo la volví a escribir aquí porque se me manchó la página. Entonces la fórmula sería velocidad igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y va a escribir esto de aquí abajo también, donde V sub 0 significa velocidad inicial, la A es la aceleración, la T es el intervalo de tiempo en el que ocurre ese movimiento y la V es la velocidad final. Bueno, entonces esa sería la respuesta de la 3. Sería escribir esa fórmula que le aparece en la página número 20. Ahora esa fórmula la vamos a utilizar para buscar la aceleración. En la pregunta número 4 le piden que a partir de esa fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, encuentre la fórmula de aceleración, porque van a haber ejercicios en los que nos van a dar las velocidades y nos van a dar el tiempo, pero nos van a pedir aceleración. Entonces vamos a despejar. La fórmula para calcular velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es
velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. A partir de esta fórmula, despejemos para esta variable, para la A. Queremos que nos quede sola. Entonces lo primero que vamos a hacer es deshacernos de algo que nos salga más fácil. En este caso, esta B sub 0 está sumando, ¿verdad? No por este más, sino porque aquí no aparece ningún símbolo, ¿verdad? Entonces sería positiva. Si fuera negativa, nos aparecería ahí el símbolo negativo. Bueno, entonces como está sumando, va a pasar al otro extremo a restar. Entonces escribimos primero lo que tenemos ya aquí en este lado de la ecuación: velocidad menos velocidad inicial. Y en el otro lado, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría en este lado? Como ya pasamos esta variable para este lado, nos quedaría aceleración por tiempo. Entonces copiamos aceleración por tiempo. Ahora queremos dejarla a sola, porque es la aceleración la que queremos dejar sola, para que a este lado ingresemos todos los datos y así encontremos un total. ¿Qué nos estorba para que la A quede sola? Nos estorba esta T que está multiplicando. ¿Qué va a pasar a hacer al otro lado si está multiplicando aquí? Va a pasar a realizar la función contraria, que sería dividir, ¿verdad? Va a pasar a dividir. Entonces copiamos lo que ya tenemos en este extremo, que sería velocidad menos velocidad inicial, y pasamos a dividir el tiempo y nos quedaría sola la A. Recuerden que hicimos la otra vez que despejamos fórmulas también. Como lo que queremos, esta fórmula nos quedó al revés, ¿verdad? Queremos que la variable sola nos quede en este lado. Entonces solamente le damos vuelta a la ecuación. Lo que esté en este lado lo pasamos por aquí, y lo que esté en este lado pasamos por aquí. Cuando hacemos un cambio de todos los elementos en una ecuación al lado contrario, no cambiamos signo, porque lo estamos cambiando las dos cosas. Entonces simplemente cambiamos de posición. Aceleración va a ser igual a velocidad menos velocidad inicial entre el tiempo. Y esta sería la respuesta de la pregunta número 4. Detenga el video para que usted copie, ¿verdad? Y le tome nota. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Cuál es la diferencia entre MRU y MRUA? ¿Cuál es la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Esto lo va a encontrar en este tema. Y también el día que vimos ambos movimientos, aprendimos la diferencia. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a ser la misma, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de la aceleración es 0. Entonces usted, la primera diferencia es que va a escribir es: en el MRU la aceleración es igual a 0. En el MRU la aceleración es igual a 0. Y en el MRUA, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, puede utilizar las siglas para que le salga más corto. Va a haber aceleración. Entonces hay aceleración, ya sea positiva o negativa. Como aquí dice que la velocidad aumenta o disminuye, entonces la aceleración va a ser positiva o negativa. Entonces la segunda diferencia sería que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración puede ser positiva cuando la velocidad aumenta, eso no es necesario que lo copie, o negativa. La aceleración puede ser positiva o negativa. Esas serían las diferencias entre los dos movimientos. Ahora, en la segunda parte de la guía, aquí vamos a ver 3 ejemplos que usted, para encontrar la respuesta, puede basarse en la página número 18. ¿Recuerdan de este ejemplo, verdad? Cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, se produce un aumento de la velocidad, de la rapidez del cuerpo. Bueno, entonces cuando hay un aumento de la rapidez, la aceleración es mayor que 0, o sea que es positiva. Aquí este carro está frenando, ¿verdad? Entonces cuando la velocidad disminuye, la aceleración va a ser menor que 0. Eso significa que va a ser negativa. Y aquí este biciclista va en la misma velocidad, o sea que la aceleración es 0. Recordemos, cuando la velocidad aumenta,
la aceleración es positiva. Cuando la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Y cuando la velocidad se mantiene, la aceleración es cero. Entonces, en estas preguntas usted va a decir si la aceleración es positiva, negativa o cero. Si quiere hacerlas antes de que yo diga la respuesta en este video, hágala, detenga el video y después mire la respuesta. Vamos con la número 6. Cuando la velocidad va aumentando, la aceleración es positiva, negativa o cero. Cuando la velocidad va aumentando, ¿acuerdan? La aceleración entonces es positiva porque es mayor que cero. Entonces la respuesta aquí sería positiva. Cuando la velocidad va disminuyendo, la aceleración es positiva, negativa o cero. Cuando la velocidad va disminuyendo, en este caso va disminuyendo la velocidad y la aceleración es menor que cero. O sea que es negativa. Usted aquí va a poner que es negativa. Y la última, cuando la velocidad se mantiene igual, la aceleración es positiva, negativa o cero. Si la velocidad se mantiene igual, entonces la aceleración es cero. Y esas serían las respuestas, ¿verdad?, de esta guía. Estudien por favor esas respuestas para que usted ya cuando vaya a bachillerato le vaya muy bien en este tema. Pasen buen día.